Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren bien. En esta sesión de clase veremos una de las tantas formas en las que se puede integrar. Estos son métodos de integrales, se llama integrales trigonométricas. Y vamos a comenzar recordando nuestra tabla de integrales, en la cual tenemos algunas integrales definidas. Vamos a fijar en la de las trigonométricas, que definen el seno, el coseno, la secante al cuadrado, la cosecante al cuadrado, la secante por la tangente y la cosecante por la cotangente. De esta manera, bueno, hay otras que tienen que ver con trigonométricas. Sin embargo, lo curioso de esta tabla es que no aparecen las integrales definidas para tangente, secante, cosecante, cotangente. Es decir, solo está definido para el seno y el coseno. Entonces hay unas técnicas, eh, una técnica llamada integrales trigonométricas, las cuales consiste en determinar unas, unas integrales cuando estén elevadas a una potencia, cuando estén multiplicándose o cuando los ángulos no sean individuales, sino ángulos dobles, triples, cuádruples o n hasta n ángulos. En el libro de la sección, en la sección 7.2, integrales trigonométricas, en esta sección se usan identidades trigonométricas para integrar ciertas combinaciones de funciones trigonométricas. Se empieza con potencias de seno y coseno. Entonces nos piden la integral de coseno al cubo de x. Yo tengo que hacer que el coseno al cubo de x se parezca a alguna de la tabla. El truco es bastante sencillo, empezando siempre con las identidades trigonométricas. Una identidad trigonométrica fundamental que dice que el seno al cuadrado del coseno al cuadrado es igual a 1. Una identidad fundamental, trigonométrica fundamental. Entonces, pues lo que se haría acá, primero que todo, es establecer cómo reescribir esta integral teniendo en cuenta esa identidad trigonométrica. Entonces, como esto está en términos de coseno, vamos a despejar el coseno, coseno al cuadrado. Entonces tenemos el coseno al cuadrado de x sería igual a 1 menos el seno al cuadrado de x. Ahora bien, podemos reescribir nuestra integral. Pues la integral tendría una forma parecida a la integral definida de, tenemos el coseno al cubo, entonces yo puedo escribir como coseno de x por el coseno al cuadrado de x respecto a x. Pero esto no es más, sino entendiendo que el coseno al cuadrado de x es esta identidad despejada acá, 1 menos el seno cuadrado, seno al cuadrado de x. Bien, usamos sustitución. Recordamos que si usamos sustitución podemos hacer que la derivada de una aparezca en la otra. Entonces, de esta manera, pues vamos a elegir como u el seno, porque sabemos que la derivada es el coseno. Es el seno de x y la derivada es el coseno de x respecto a x. Sustituimos, entonces miren, coseno de x, pues es coseno de x. ¿Listo? 1 menos seno cuadrado de x se escribe como
1 menos seno, pero el seno es u. Entonces u cuadrado de x por dx. Entendemos que du lo podemos reemplazar si encontramos un coseno de x por dx. Yo simplemente voy a acomodar acá, voy a mover este a este lado y miren lo que se ha encontrado. Y es que el coseno de x es du. Entonces en vez de escribir eso, yo escribo du. Y obtuve lo que quería, una integral en la cual solo dependa de u. Esta integral se puede partir en dos. La integral de 1 de u es u. Y la integral de u a la 3 de u a la 2 es u a la 3 sobre 3. ¿No? Le colocamos la constante de integración. Y lo que hacemos ahora es reemplazar. Entonces, este es nuestro resultado. Y recordemos que u era seno de x. Se expresan las integrales en términos de la variable que estaba expresada al cubo. La variable que estaba al inicio. Está en términos de x. Y de esa manera acabamos el primer ejercicio. ¿Qué fue lo que hicimos acá rápidamente? El coseno al cubo, el truco era usar una identidad trigonométrica y luego usar un método de sustitución. Puede ser un método de integración que puede ser sustitución o por partes, o las dos. Vamos a hacer este ejemplo 2. Entonces el ejemplo 2 dice, encuentre seno a las 5 de x por coseno al cuadrado de x. Este es un ejemplo típico porque, pues, si está en términos de seno y coseno, pues de nuevo se usa la identidad trigonométrica fundamental. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Entonces, el truco acá es que yo puedo despejar y dejarlo en términos de una sola. Es decir, que solo aparezcan senos o cosenos de tal forma que al derivar, pues aparezca la, la derivada. Entonces voy a reescribir la integral pensando en lo siguiente. Y es que como esto está elevado a la 2 y a la 2, pues este fácilmente puede expresarse en esos términos, pero seno a la 5 no. Entonces, seno a la 5 se podría escribir como seno de x, seno a la 4 de x, ¿no? Porque seno de x por seno a la 4 de x da seno a la 5 de x. Y lo multiplicamos por el coseno al cuadrado de x, y eso respecto a x. ¿Qué se hace ahora? Recordando la identidad trigonométrica, yo puedo despejar el seno. Entonces, por ejemplo, entendiendo que esto nuevamente lo puedo reescribir para que quede en términos de esta identidad trigonométrica. Entonces sería algo así. El seno a la 4 sería seno a la 2 elevado a la 2. Entonces esto, si se eleva nuevamente a la 2, pues tenemos un seno a la 4. Y seguimos reescribiendo. Es decir, hasta ahí. Esto me indica que debo despejar el seno de acá. Entonces, despejar el seno al cuadrado. Entonces queda seno al cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno al cuadrado de x. Entonces reescribimos en la integral. Esta integral, me la voy a traer acá. Y esta integral, entonces, tiene, en vez de seno cuadrado, es esto. 1 menos coseno al cuadrado de x. Y los que entienden bien la sustitución, pues entienden que nuestro u se vuelve el coseno, porque al derivar el coseno se vuelve el seno. Y ahí aparece. Entonces vamos a colocar seno u es coseno de x, porque la derivada es menos seno. Bien, vamos a reescribir en la integral. Entonces, este paréntesis es 1 menos coseno al cuadrado, pero yo elegí coseno de x. Entonces queda u al cuadrado y lo elevo al cuadrado. Bien, porque coseno era u por coseno al cuadrado de x.
es decir, por u al cuadrado. ¿Y qué quedó? Seno de x, seno de x por dx. Es decir, todo esto se sustituyó por u en términos de u y solo quedó seno de x por seno de x. Pero seno de x, quitándole este menos y pasándolo al otro lado, es un menos de u. Entonces todo esto es un menos de u y el menos sale para allá. Y queda una integral solo en términos de una variable. Lo que se hace ahora es resolver este paréntesis. Esto es una diferencia al cuadrado, un binomio al cuadrado. Entonces es el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado por u a la 2 de u. ¿Listo? Y me faltó el menos que está antes de la integral. Colocando la integral, voy a romper este paréntesis para que pueda realizar la integral mucho más fácil. Entonces, u al cuadrado por uno da u al cuadrado, menos 2 u a la 4, ¿sí? U al cuadrado por u al cuadrado da u a la 4 más, esperen que este al cuadrado era la 4, qué pena, es el primero al cuadrado, uno al cuadrado da uno, menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. El segundo era u a la 2 y el cuadrado da u a la 4. Y u al cuadrado por u a la 2 da u a la 6 de u. Estamos listos para empezar a resolver la integral. La integral de u al cuadrado es u a la 3 sobre 3 menos la integral de 2 sale de la integral de u a la 4 es u a la 5 sobre 5 y la integral de u a la 6 es u a la 7 sobre 7. Le colocamos la constante de integración y como nuestro ejercicio venía en términos de x, pues volvemos a reemplazar, recordando que u era coseno de x. Entonces, la correcta escritura de esto es coseno a la 3 de x, 2 quintos por coseno a la 5 de x, y aquí coseno a la 7 de x sobre 7. De esa manera queda resuelto el ejercicio. El resumen rápido es, cuando hay entidades, cuando hay trigonometría, se usa una identidad trigonométrica que relacione las dos. Se sustituye de manera que sea fácil entender el, por quién reemplazar. Entonces, acá reemplazamos por el seno. Luego reescribimos la integral de tal manera que podamos usar o sustitución o por partes. En este caso usamos sustitución, resolvemos la integral con un poco de álgebra y llegamos a la respuesta. El siguiente ejercicio dice, evalúe tangente a la 6 de x por la secante a la 4 de x. Entonces el ejercicio es bastante fácil porque si buscamos la identidad trigonométrica de la tangente y la secante, ellas se relacionan por esta identidad. 1 más tangente al cuadrado es igual a la secante al cuadrado. Listo. ¿Qué vemos acá? En este ejercicio se ve claramente que con esta nueva identidad yo puedo hacer un despeje. Entonces, despejar la secante o la tangente, yo voy a elegir despejar la secante, como me lo da. Eso quiere decir que como ya tengo despejada la secante la tengo que escribir de tal manera que pueda reemplazar. Es decir, la integral dice tangente a la 6 de x por la secante a la 4. Pero la secante a la 4 se puede escribir como la secante
al cuadrado y nuevamente al cuadrado. Entendiendo esto, yo ya he identificado que la secante al cuadrado, identifico la secante al cuadrado y le hago su respectivo reemplazo. Entonces, en vez de secante al cuadrado de x, escribo la identidad y es 1 más tangente al cuadrado. Entonces aquí la he reemplazado y he quedado con una integral en términos de solo tangente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que me queda mucho más fácil elegir mi u, que es tangente, entonces la tangente de x, y si recordamos las derivadas, la derivada de la tangente, pues tiene muchas formas, pero voy a usar la forma de la derivada de la tangente en términos de la secante. Entonces, en términos de la secante, es secante al cuadrado de x de x. Esa es la derivada. Bien, entonces vamos acá bien, sí, sí. Bueno, entonces ahora vamos a reescribir la integral. Entonces la integral decía, resuelva la integral de tangente a la 6 de secante a la 4x, hemos hecho un reemplazo, recordando que ¿sí? U es tangente, entonces lo vamos a hacer. Entonces queda U tangente a la 6 de x se puede escribir como U a la 6 porque tangente es U. Entonces en vez de tangente a la 6 escribo U a la 6. 1 más, más tangente al cuadrado, entonces sería u al cuadrado. Y esto está elevado al cuadrado, ¿bien? Y por dx. Entonces quedaría por dx, pero lo que vemos es que la integral no quedó en términos de una sola. Entonces el truco está en lo siguiente. En vez de elevar al cuadrado, simplemente voy a decir que es lo mismo por lo mismo. O sea, elevar al cuadrado es lo mismo por lo mismo. Pero yo me devuelvo. ¿Listo? Y la devolverse tiene una intención y es que uno más tangente es la secante al cuadrado. Entonces esto es secante al cuadrado de x. Y la intención es que ya apareció el de u. Entonces en vez de elevar al cuadrado, entonces se multiplica de nuevo por lo mismo. Y uno más tangente al cuadrado es la secante al cuadrado. Eso es lo que dice la identidad trigonométrica al inicio. Y ya encontré de u. Entonces en vez de escribir todo esto, pues eso me está diciendo que es de u. Y ahora sí ya quedó la integral en términos de una sola. Rompo el paréntesis y u a la 6 por 1 da u a la 6 y u a la 6 por 2 da u a la 8. Y respecto a u, estamos listos para integrar. Entonces la integral de esta eh, función es la integral de u a la 6 más la integral de u a la 8. Simplemente queda como u a la 7 sobre 7 más u a la 8 sobre 8 más c. Recordar que las respuestas siempre se deben dar en el términos de cómo se dio el ejercicio, en términos de x, recordando acá que x es tangente, entonces simplemente en vez de u vamos a usar tangente de x, en este caso está elevado a la 7, en este caso está elevado a la 8, y el ejercicio quedó terminado. Bien, habiendo terminado este ejercicio, vamos a extender nuestra tabla de integrales, eh, con la anotación de que esta parte queda para ustedes determinar de dónde sale la integral definida de la tangente como logaritmo natural por de la secante, ¿verdad? Y la integral definida de la secante como el logaritmo natural de la secante más la tangente.
Añadida esta tabla, cada vez que ustedes hagan un método y que en términos de este integral, pues ya esa es la respuesta, no hay que hacer nada más. Listo, con esta tabla ampliada, con estas dos nuevas, así como fue como empecé esta, esta clase, la tangente y la secante definidas nos van a ayudar a resolver los ejercicios que vienen más adelante. Este ejercicio dice, evalúe el seno de 4x más coseno de 5x. A diferencia de los ejemplos que veníamos trabajando, estas integrales ya no tienen potencias, sino los ángulos. Los ángulos ya no vienen definidos como x, sino ángulos dobles, triples, cuádruples, hasta n ángulos. Hay una entidad trigonométrica. Esta entidad trigonométrica dice así. Cuando ustedes tienen el producto del seno por el coseno, ¿sí? O el seno por el seno, de ángulos diferentes, ¿sí? Entonces la identidad es así. Vamos a identificar qué tipo de identidad es el ejemplo 9. Seno por coseno. Entonces a 4x lo vamos a llamar A y a coseno B. Y identificamos que es la identidad A, seno por el coseno. Entonces yo voy a escribir eso recordando que A lo llamamos 4x y B lo llamamos 5x. Eso, vamos a reemplazar. Entonces seno de 4x por eso es un medio. Entonces vamos a sacar el un medio de la integral y va a quedar como seno de A, que es 4x, menos B, que es 5x, más el seno nuevamente, pero en vez de restarlos ahora se van a sumar. 4x más 5x. ¿Qué encontramos acá? Esta integral se reduce, 4x menos 5x da menos x, y la integral de 4x más 5x da 9x. Y entonces el problema se ha reducido bastante porque de una integral que no sabía cómo comenzar, la identidad me ayudó a desarrollar que tengo que hacer esta integral y esta integral. El resumen de esto, de este tema, es que las integrales se resuelven siempre usando una identidad trigonométrica. Hay que identificar qué identidad trigonométrica es y a partir de ahí se soluciona. Vamos a hacer la integral para el seno de x, es decir, vamos a hacer esta integral y luego esta integral. Bien, como la integral del seno no está definida para ángulos negativos, yo tengo que resolver esta integral por sustitución. Voy a llamar a esto u o m o p, la letra que yo quiera, para hacer mi cambio de variable. Entonces, menos x va a ser m, y la derivada de m es menos de m, y la derivada de menos x, perdón, la derivada de m es de m, y la derivada de menos x es menos de x, y colocando el negativo allá, es despejado de x. Vamos a reescribir pues esta integral, los nuevos términos, y queda así. Entonces, es el seno de menos x, pero menos x es m. Y de x no es de x, sino menos de m. Entonces, de m, y la integral queda negativa. Mirando la tabla, esta integral sí está definida para ángulos positivos. Entonces, la integral del seno de m es vamos a devolvernos, la integral del seno es menos coseno. Entonces, menos por menos da más y queda coseno de m más c. Pero recordar que m era menos x. Entonces, simplemente la integral del seno de x me ha dado coseno de m, que es menos x, más c. Listo. Ahora para la otra integral.
Para la otra integral es equivalente. Entonces llamo a la variable para el cambio de variable como P o M o cualquier letra, U, W, y entiendo que es 9x. La derivada de P sería 9 de X y despejo de X, esa es la forma. Entonces queda dp sobre 9, que es lo equivalente a un noveno por dp. Al reescribir, tenemos que el seno, vamos a reescribir esta integral, el seno de 9x lo llamamos p, y de x es dp sobre 9, dp, y un noveno sale de la integral. Y esta integral nuevamente está definida. La integral del seno es menos coseno. Entonces, menos un noveno del coseno de p más c. Y entonces, si se dan cuenta, hay dos constantes. Entonces, eso no tiene ningún problema porque yo puedo, bueno, vamos a llamarlas a las dos c. Y pues al sumar ahorita las respuestas queda c más c, que es 2c, y se puede seguir llamando c, desde que sea una constante. Entonces, vamos a reemplazar. Entonces, mi, mi función original era así. Mi función original era esta. Pues nos habían pedido que integremos esto, gracias a la ayuda de la identidad trigonométrica. Pero yo acabo de encontrar que la derivada del seno de x es coseno de x menos x más c. ¿Listo? Bien. Y por ahora le voy a quitar la c para dejarlas al final. Y la derivada del seno de 9x es, acá me faltó volver a reemplazar, borrar todo esto, en vez de p era 9x. Y entonces eh, tenemos un medio del coseno de menos x, yo lo voy a colocar entre paréntesis, más la integral del seno de 9x que me ha dado esto. O sea, ¿qué está pasando? Listo. Entonces con este menos, esto se vuelve menos. Ok, ya entendí. Acá es un menos. Y entonces esta c nuevamente la voy a sacar para que la suma de las constantes pues me dé una nueva constante llamada c o d o e, lo que sea, pero entendiendo que es una constante. ¿Listo? De esa manera pues ya la integral queda resuelta. ¿Sí? Si uno quiere resuelve el 1 medio, entonces queda coseno de x sobre 2. ¿Listo? 1 medio por el coseno de menos x. Y eh, 1 medio por un noveno da un 18avo. Y de esa manera quedó terminado. ¿Qué corresponde ahora? Volver a revisar los ejercicios, mirar que hay más ejemplos en el libro, eh, y expresar las dudas al docente antes de realizar ejercicios de práctica. ¿Cuál es la recomendación? En el libro, nuestro libro guía, al final hay unos ejercicios de la sección 7.2. El ejercicio, el libro propone 54 ejercicios. La idea es hacer la gran cantidad, la mayor cantidad de ellos para que quede el tema más entendido. De esta manera acabamos esta primera explicación, eh, esperando que haya mucha más práctica y cualquier duda pues será atendida. Muchas gracias.